Entonces, a que estemos abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 22. Leemos. Dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hemos estado hablando del sermón que Pedro viene dando a una audiencia judía. Recuerden que venimos desarrollando todo el sermón que Pedro da y que hoy vamos a concluir. Entonces los ha exhortado al arrepentimiento y a la conversión, pero para la participación de ellos en esos tiempos de refrigerio de los que le ha hablado, cuando venga la restauración de todas las cosas de las que ha hablado, de las que ha venido hablando el apóstol Pedro, para que se hicieran partícipes de ese refrigerio y de esas bendiciones de esos tiempos, dependería de la actitud que ellos tuvieran hacia el Señor Jesucristo. Entonces los tiempos de refrigerio y de restauración de todas las cosas están acompañadas con la segunda venida del Señor. Es decir, la participación de esos judíos o de cualquier persona en esos tiempos dependerá de nuestra respuesta a la exhortación que Pedro viene dando de arrepentirse y de convertirse antes de la venida del Señor. Y eso es lo que hemos venido tratando en los versículos anteriores. Pero estas cosas que Pedro les refiere fueron las cosas que Dios habló por boca de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, la revelación divina que Dios le había dado y las cuales se cumplieron en Jesucristo y que algunas de ellas aún falta por cumplir. En los versículos siguientes que hoy vamos a tratar, Pedro empezará a dar ejemplos y a dar más detalles de lo que decían estos profetas del Antiguo Testamento. Por eso en el versículo 22, entonces dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pedro ha referido sobre las cosas que antes habían sido anunciadas por los profetas. Y de esas profecías o de los profetas que él habla del Antiguo Testamento, Pedro dando veracidad a todo eso que él viene diciendo, él empieza escogiendo como ejemplo a Moisés. Y escoge a Moisés porque nadie podía contradecir el estatus que Moisés tenía como profeta que había sido levantado por Dios mismo. Y cuando nosotros leemos Éxodo 3:4, en Éxodo 3:4 vemos que el Señor mismo, Éxodo 3:4, fue el quien llamó entonces
a Moisés, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Es decir, que el mismo Señor levantó a Moisés para que fuera entonces su profeta. Y Pedro entonces ahora está citando lo que dice Deuteronomio 18:15. Vamos a leerlo. Pedro en este discurso está citando este pasaje que está en Deuteronomio 18:15, el cual dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En el versículo 18 también dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. Entonces Moisés dice, en esos pasajes que hemos leído, que Dios levantará un profeta como él. Los judíos consideraban a Moisés como el más grande de todos los profetas de la tierra, y por eso entonces tenían esa especial consideración hacia Moisés y lo reverenciaban, porque Dios lo había levantado a él y Dios había hablado con él cara a cara. O sea que Moisés llegó a tener una intimidad tal que por eso llegó a ser también entonces reverenciado por los judíos, y por eso que en Números 12:8 dice que Dios le habló a Moisés cara a cara. Dice: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Porque, ¿qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y los judíos entonces consideraban que ese profeta venidero, a quien Moisés describió en términos de uno semejante a mí, tendría que ser el Mesías. Es decir, que si había un profeta que pudiera ser semejante a Moisés, entonces ese tendría que ser el Mesías. Y así lo veían los judíos a él. Entonces, en cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento, Cristo es un profeta como Moisés. Y cuando decimos que es semejante a él o es igual a él, no nos estamos refiriendo al carácter que ellos tuvieran que fuera igual, sino que eran semejantes en cuanto que ambos habían sido llamados y levantados por Dios mismo. Y hemos dicho que el Señor en las Escrituras se presenta con una triple cualidad o con un triple rol. El Señor Jesucristo se presenta como Rey, se presenta como sacerdote y también se presenta como profeta. ¿Y por qué se presenta como profeta? Porque el Señor Jesucristo, al igual que Moisés, es el que trajo la palabra de Dios. Es el que trae la palabra de Dios a su pueblo, los judíos, y quienes eran sus hermanos. Es decir, que Jesucristo venía de ese pueblo y el Señor lo llamó. Entonces, así como el Señor hace con Moisés. ¿Y por qué decíamos que era profeta? Porque el profeta era una especie de intermediario entre Dios y el pueblo, y Dios le hablaba a ellos a través de esa persona. Es decir, que entonces el Señor Jesucristo también es un profeta en cuanto a que Él traje la palabra de Dios al pueblo judío, o sea, quienes eran sus hermanos. Entonces el Señor también con esa palabra, por supuesto, lo llaman a que ellos lo escucharan obedientemente en todas las cosas que Él tenía que decirle. Y ese mismo pasaje que hemos leído dice: a Él oiréis en todas las cosas que os hable.
Es decir, que así como Dios le hablaba al pueblo a través de Moisés para que le obedecieran, asimismo ese profeta que había de venir debía ser escuchado para que le obedecieran. Entonces Moisés, en ese pasaje de Deuteronomio que Pedro está refiriendo, le dice a los judíos de entonces que escucharan a ese profeta que Dios levantaría. Le está diciendo, Pedro está refiriendo a ese pasaje de Deuteronomio con el cual el Señor le habla a los judíos de entonces para que escucharan a ese profeta que Dios habría de levantar mucho tiempo después. Entonces, con esa profecía, Pedro pareciera estarle diciendo a los oyentes israelitas que si ellos creen y obedecen a Moisés, entonces también y con más razones deberían creer y obedecer a Jesús, quien en definitiva era el Mesías prometido. Entonces también vemos que Moisés, y forma parte de lo extraordinario de las Escrituras, vemos que en este pasaje que Moisés habló, como hemos visto, del Señor Jesucristo. Moisés como profeta, aunque no habló directamente, sí está hablando de Jesús, porque en ese pasaje que hemos leído de Deuteronomio vemos que Moisés está haciendo referencia a ese profeta que había de venir, pero Jesucristo también habla de Moisés. Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. En el versículo 33, versículo 23, continúa Pedro en su sermón y ahora agrega: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora Pedro, en su discurso, sigue refiriéndose a Deuteronomio, pero ahora a Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Levítico 23:29. 23:29. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Este pasaje del Levítico hace referencia al día de la expiación. Y en el día de la expiación, todo el pueblo necesitaba arrepentirse. Todo el pueblo necesitaba afligirse delante de Dios, humillarse delante de Dios, arrepentirse del pecado en el día de la expiación. Y el que no lo hiciera, dice el pasaje, será cortado del pueblo. O sea que esto es una clara advertencia para este tiempo, en el contexto en el que el apóstol Pedro lo está refiriendo. O sea, entonces los oyentes de Pedro, los que lo están escuchando en el pórtico de Salomón, están en una posición precaria de perder sus bendiciones del pacto por su rechazo al Mesías. Y dependía, por supuesto, como dijimos en la introducción, de qué clase de actitud habían de ellos tener. Los judíos que oigan a Pedro deben reconocer que Cristo indudablemente fue el cumplimiento de las palabras proféticas de Moisés. Y a él oiréis todas las cosas que os hable, dice ese pasaje. Dice, a él oiréis todas las cosas que os hable. Dice, y cualquiera que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Dice el apóstol Pedro. Es decir, Dios le da
la orden de obedecer a ellos. Pero también les indica cuáles son las consecuencias de su desobediencia. Y ser desarraigado del pueblo implicaba para los judíos perder las bendiciones del pacto que Dios les había dado a ellos. Cuando leemos Deuteronomio 28, ahí vamos a ver las bendiciones que Dios les ofreció a ellos y les garantizaba a ellos por su obediencia, y también están las maldiciones por las desobediencias. Es decir, que ser desarraigado del pueblo es perder las bendiciones de ese pacto que Dios les había dado entonces a ellos. Entonces ahora Pedro llama a los israelitas a oír las palabras de Moisés que hablan de Cristo y les ordena escucharlo a él. Porque ellos que oyen a Pedro deben reconocer que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las palabras proféticas de Moisés. Ciertamente cuando nosotros leemos el libro de los Hebreos, vamos a ver que ciertamente en el libro de los Hebreos se va a revelar la superioridad del Señor Jesucristo sobre Moisés. Es decir, que a pesar de que en ese pasaje dice que Dios había de levantar uno que sería semejante a Moisés, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, entonces vamos a ver la superioridad que el Señor Jesucristo, que el Mesías prometido, tiene en todo sentido superioridad sobre Moisés en cuanto a su sacerdocio. Así que si los israelitas continúan en su actitud de desobediencia, entonces serían desarraigados del pueblo. Eso es lo que el apóstol Pedro les está diciendo. Pero Dios entonces sabemos que va a encontrar mala voluntad en los judíos. Y encontró mala voluntad en ellos porque vino el Señor a ellos y ellos rechazaron al Mesías y se rehusaron a escuchar y obedecer a Jesús durante su ministerio terrenal. Exactamente, que ellos hicieron todo lo contrario a esa advertencia que el apóstol Pedro les hace referencia en ese día. De tal manera que, como de hecho ocurre, entonces los judíos que rechazaron al Mesías y que se negaron a escuchar y a obedecerlo, entonces ellos fueron desarraigados del pueblo, como lo dice Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas, dice, fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice el 19, pues las ramas, dirán, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Ahora dice el 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, que estos pasajes nos hacen referencia a las consecuencias que la desobediencia y el rechazo de los judíos que provocaron entonces que ellos fueran desarraigados del pueblo, como el apóstol Pedro les había dicho. De tal manera que entonces todos los judíos que rechazaron al Señor, ellos perdieron las bendiciones del pacto. Y nosotros hemos hablado de ese pacto y siempre lo vamos a tener presente, porque el pacto que Dios estableció con su pueblo es un pacto que aparece desde el principio al final de la Escritura y que permanece para siempre. Entonces, naturalmente, así como los judíos, quienes les rechacen en la actualidad, también tendrán la condenación eterna, y aquellos que le desobedezcan y se rebelen contra él, entonces también serán ejecutados.
Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Para dar más énfasis al hecho de los tiempos de la restauración de todas las cosas y que habían sido bien predichas, Pedro establece que todos los profetas, no solo Moisés, sino Samuel y todos cuantos le han seguido, han hablado acerca de la venida del Mesías y de su reino. Aunque Samuel ciertamente no habló directamente no hizo una profecía directamente acerca de Cristo, Samuel fue quien ungió al rey David y habló de su reino mesiánico. Y por supuesto ese reino mesiánico apuntan por supuesto al Señor Jesucristo. Vamos a ver 1 Samuel 15:28. Entonces Samuel, hablando con Saúl, que era el rey entonces, le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. En el 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En el 28:17, Jehová te ha dicho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Es decir, 1 Samuel 28:17. Es decir, entonces, que no obstante que Samuel no habló directamente acerca de Cristo, sí hace referencia al reinado mesiánico de David, y entonces David es presentado como un precursor de Jesucristo, quien habría de ser entonces el rey de los judíos, como vemos en Mateo 2:2. Mateo 2:2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. También en Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, así que las promesas que David recibió por boca del profeta Samuel fueron y serán cumplidas en el Señor Jesucristo. O sea que las promesas que se establecieron y que el profeta Samuel habló para el rey David, entonces también se cumplen en Jesucristo. Segunda de Samuel 7:12. Samuel le está hablando, es al rey David. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es decir que entonces todas esas promesas
que el profeta David, que el profeta Samuel le refiere a David, entonces se cumplen en el Señor Jesucristo. Es decir, que Pedro entonces está citando todas estas profecías para mostrar que Jesús es sin lugar a duda el Mesías prometido a ellos. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En este versículo se presenta a Pedro como haciendo un resumen de lo que viene diciendo. Y entonces les recuerda a sus oyentes judíos que las promesas de esos tiempos de bendición, de esos tiempos de refrigerio, de esos tiempos de la restauración de todas las cosas, fue hecha para ellos. Es decir, vosotros sois los hijos de los profetas y descendientes del pacto que Dios hizo con Abraham. Lo está diciendo a ellos mismos. Es decir, que los judíos entonces, ellos fueron los receptores, primeramente de las profecías que proceden de Dios para la Escritura. Porque Dios, a través de Moisés y de los profetas, le dio a ellos los mandamientos y la ley para que vivieran conforme a los preceptos que Dios le dio. O sea que Dios no hizo eso con ningún pueblo, sino con ellos. O sea que ellos fueron privilegiados. Y eso lo dice Romanos 3:2, lo dice Pedro, lo dice Pablo. Dice, mucho en toda manera. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero además de esto, los judíos son los primeros herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. Nosotros estudiamos hace unos días atrás y estuvimos compartiendo sobre ese pacto que Dios estableció con Abraham para él y para toda su descendencia. Vamos a leer nuevamente Génesis 15:18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En el 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él, tu descendencia, después de ti. Vamos a leer Romanos 9:4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, que Dios entonces hizo un pacto con Abraham y le prometió a él y a su descendencia bendiciones que eran incalculables. Dijimos en algún momento que Dios le prometió grandes extensiones de tierra, que haría de ellos una multitud y que en ellos, dice, serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero entonces Jesucristo es el cumplimiento definitivo y perfecto del pacto que Dios estableció con Abraham, con todas sus bendiciones. Vamos a leer Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, porque el Señor le dijo en el pacto, dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? El Señor le dice aquí, y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, porque en toda su descendencia habrá de salir esa bendición. Y dice, no dice
a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, que Cristo entonces es la simiente de Abraham, del cual vino entonces el cumplimiento de toda la promesa. Es decir, que entonces la simiente es Cristo. Vamos a leer lo que dice Efesios 2:11. Dice así, 2:11 al 14 vamos a leer. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos con la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ese pacto habría de trascender los siglos. Ese pacto que el Señor estableció con Abraham habría de trascender a muchos siglos y llegaría, por supuesto, a bendecir todas las familias de la tierra, de la cual los que hemos creído formamos parte de esa descendencia. Y que somos todos los descendientes de Abraham por la fe. Vamos a leer Romanos 9, 6 y 7. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que estos pasajes nos hacen ver a nosotros que nosotros, los que hemos creído, nosotros nos hemos hecho herederos de esa misma promesa. Y que no obstante, los que son judíos y que biológicamente son descendientes de Abraham, no solamente por ser, no solo por el hecho de ser judíos, habrían de ser, no solo por haber nacido en esa tierra, habrían de ser también israelitas. Porque los verdaderos descendientes de Abraham son los de la fe. Y también lo dice Gálatas, lo refuerza Gálatas 3, 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Estos pasajes, en estas circunstancias que estamos viviendo y que hace que muchos creyentes tengan una afinidad con Israel de forma incondicional, es importante que en esta oportunidad lo refiramos, porque es necesario que nosotros empecemos y aprendamos a ver a Israel como tiene verdaderamente que ser. Y conforme a estos pasajes, nos dice que esas promesas hayan de ser para los que no creen. O sea, mientras los judíos sean incrédulos, estén llenos de maldad y no se arrepientan y no reconozcan al Señor como deben reconocerlo, y conforme a estas promesas que están en las Escrituras, ellos no son los de la fe. Ellos no son los descendientes de Abraham por el solo hecho de ser judíos. Entonces nosotros los creyentes debemos estar claros y entendidos de que los que somos verdaderamente descendientes de Abraham son los judíos que verdaderamente han creído en el Señor y todos los gentiles que también habrían de creer en Él, incluso nosotros o incluidos nosotros que no somos israelitas. Entonces, a fin de cuentas, Dios había hecho pacto con Abraham que bendeciría a todas las familias de la tierra en su simiente que es Cristo. Y cuando leímos ese pasaje y cuando estudiamos ese pasaje sobre el pacto que el Señor estableció con Abraham,
que dice que en sus simientes serían benditas todas las simientes de la tierra. O sea, de esa descendencia judía que habría de venir muchos siglos adelante, habría de venir el Mesías, el cual habría de ser el Salvador. Entonces, en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Cuando dice todas, no se está refiriendo en el sentido absoluto de lo que significa todas, sino todos los que habrían de creer en su nombre. Y es importante que eso esté entonces claro. Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. De acuerdo con el versículo anterior, dijimos que entonces los judíos eran los herederos del pacto, porque eran los primeros en recibir las bendiciones y las promesas que le fueron dadas a Abraham. Entonces, en este texto claramente se establece que Jesucristo va primero a los judíos, y por eso dice a vosotros primeramente. Y esto es lo que Pablo reafirma en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir que aunque la salvación y la bendición primeramente había sido dispuesta para ellos, eso no quiere decir tampoco que esa misma bendición y esa misma salvación no sería también para los no judíos. Para los no judíos, para todos los que no son israelitas. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo, primeramente a ellos para bendecirlo, al convertirse de sus maldades, para que se arrepintieran. Entonces, para eso vino Jesucristo. Y nosotros, por eso la Escritura dice que Él es el Salvador de su pueblo. Jesucristo es el Salvador de su pueblo, pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también. Entonces, para eso vino Jesús, para que se arrepintieran, para que se volvieran de sus pecados y de su maldad. Pero también para eso vino para nosotros también, para que nos arrepintiéramos y nos volviéramos de nuestros pecados. Entonces, esa bendición que Dios les envía entonces a su pueblo es el arrepentimiento, es la salvación. Esa es la bendición que Él les vino entonces a traer a ellos. Y por eso el Señor, como les dije, Él es el Salvador de su pueblo, y por eso vino a ellos. Entonces la bendición fundamental de Dios es el arrepentimiento. La bendición de Dios es la salvación. O sea, no hay cosa que pueda ser más grande en esta vida y que podamos recibir de Dios que no sea la salvación. O sea, la bendición de la que habla todo el mundo por ahí no es que yo tenga mis bolsillos llenos de reales, ni que mi condición económica esté buena. O sea, eso no es verdad. La verdadera bendición que Dios le da al hombre es la salvación. Es que se arrepientan, que se vuelvan de sus pecados y crean en el Evangelio. Entonces, en resumen, en el sermón de Pedro, él lo está usando para demostrar que ciertamente Jesucristo es el Mesías prometido y que Él es el cumplimiento de las promesas que antes se habían anunciado. En ese sermón, Pedro está tratando de demostrar eso, como de hecho lo demuestra. Y Pedro entonces advierte en su discurso a los judíos
de las consecuencias terribles de la incredulidad. Y lo hace con las mismas palabras que Moisés usó en el Antiguo Testamento. Y que Moisés utilizó para referirse al profeta que había de venir. Entonces, para nosotros hoy, quien no escuche para obedecer a Jesucristo, de la misma manera también será desarraigado. También es desarraigado del pacto de Dios. Nosotros por naturaleza sabemos que nosotros nos aferramos al pecado. Nuestra naturaleza, nuestra inclinación natural es hacer lo que es malo. Pero Cristo vino para bendecirnos, para hacernos volver de nuestro pecado y de nuestra maldad y darnos salvación. Y para hacernos entonces partícipe de ese refrigerio y de eso y de la restauración de todas las cosas que habrán de ser en su segunda venida. Nosotros cuando vemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la armonía perfecta que existe en las Escrituras, a pesar de que lo escribieron varios autores y que fueron dichas durante varios siglos, y vemos esa perfecta armonía, entonces vemos lo sorprendente que es la palabra de Dios y el carácter divino que ella tiene y lo perfecto y grandioso de la revelación de Dios. Porque es verdaderamente impresionante cómo la Escritura está enlazada en un solo propósito, que es revelarnos a Dios mismo en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos, Señor, todo honor y gloria, Señor, a ti por todas las cosas, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, Señor, y porque tu misericordia, Señor, y tu gracia ha sido, Señor, sobre los que hemos creído en tu nombre, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser de edificación, Señor, en nuestras vidas, que pueda, Señor, producir convicción, Señor, cada día, Señor, de tu palabra y de tu verdad, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia, Señor, de tanta gente a nuestro alrededor, Señor mío, que inquietes los corazones, Señor, y que tú también le des a ellos, Señor, tu salvación, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.